El libro de Isaías, capítulo 59, versículo número 1 y versículo número 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Tome asiento, hermanos, por favor. Le voy a suplicar que estemos atentos a la palabra del Señor. Los versículos que hemos leído, pues, fueron pronunciadas por el profeta Isaías. En un tiempo donde el pueblo de Dios estaba ayunando y estaba orando para pedir a Dios que les dé una respuesta. Amén, hermanos. A su cautividad. Ellos estaban cautivos en la tierra de Babilonia. Entonces, hermanos, ellos comenzaban a orar, comenzaban a ayunar, comenzaban a ofrecer holocaustos como la ley de Moisés lo había establecido. Pero había cosas que ellos no dejaban de practicar. El pecado, la iniquidad, estaba presente en sus vidas, en sus corazones. Amén, amén, hermanos. Amén. Y hermanos, ellos prácticamente cuando ayunaban y oraban le reclamaban a Dios. Si usted puede leer el capítulo 58, ahí habla claramente que ellos reclamaban y decían: ¿por qué Dios no nos oye? ¿Por qué Dios no responde nuestras oraciones? Cuando ayunamos, pareciera que Dios no escucha, pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ya nos dio la espalda para siempre y no quiere saber nada de nosotros. Pero hermanos, los sacrificios que ellos ofrecían tenían que ir de la mano con un cambio de actitud en sus vidas y en sus corazones, respecto a Dios y respecto a su prójimo. Amén, hermanos. Porque no podemos decir que estamos bien con Dios si estamos mal con los hermanos. No solamente con los hermanos de la iglesia, también con nuestro prójimo, con un familiar, con un vecino, con un compañero en el trabajo. Porque si nosotros estamos bien con Dios, vamos a poder estar bien con todos. Eso es lo correcto, hermano. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén, hermanos. Entonces, el Señor conoce nuestros caminos. Él conoce nuestras vidas, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Porque no solamente se peca con los hechos, también se peca con los pensamientos y con las intenciones del corazón. Hermanos, ellos estaban clamando, ellos estaban ayunando y le reclamaban a Dios por qué Dios no respondía a sus oraciones, por qué no se manifestaba el poder de Dios. Entonces Dios, que conoce el corazón, conoce el obrar de su pueblo, en los versículos que hemos leído, les habla a través del profeta Isaías, le da una respuesta. Le dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Es decir, la mano de Jehová ahí representa el poder de Dios, la generosidad de Dios. Porque cuando uno da algo a alguien, ¿qué usa? La mano. Dios quiere dar respuesta a las necesidades que su pueblo tiene. Y Él claramente dice que su mano no se ha cortado. Es decir,
que su poder no se ha terminado. Su poder exacto es para siempre. Dice, y ni se ha grabado su oído para oír. Quiere decir que Él oye la oración de su pueblo. Pero hay algo que dice que hay algo que ha estorbado la oración. Hay algo que ha estorbado el manifestar del poder de Dios. Era las iniquidades y los pecados del pueblo. Eso había ocasionado que el Señor oculte su rostro de su pueblo. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí alguna vez nos hemos enojado con alguien? Amén. Qué bueno por su sinceridad. Algunos son ángeles seguro. A ver, otra vez voy a preguntar. ¿Cuántos aquí nos hemos enojado con alguien alguna vez? Yo creo que todos. Y cuando uno está enojado con alguien, ¿qué hace? ¿Lo puede mirar a la cara? No. ¿Qué hacemos? Desviamos nuestra atención. No queremos escucharlo. Porque nos ha faltado el respeto tal vez. O alguna vez también a alguien nosotros hemos ofendido y la persona a quien hemos ofendido no nos ha podido mirar a la cara. Y nosotros ¿cómo nos sentíamos? Mal. No queríamos que la persona esté así con nosotros. Y tuvimos que hacer algo para reconciliarnos y estar en paz. Amén. Gloria a Dios. Pero parece que el pueblo de Israel no se sentía mal, a pesar que Dios estaba airado con ellos, había escondido su rostro. Pareciera que ellos no se sentían mal. Ellos querían ver a Dios obrar. Aleluya. Que Dios le dé libertad de sus enemigos. Que manifieste ese poder que manifestó como cuando libertó a Israel de la esclavitud de Egipto. Aleluya. Pero Dios le dice, no voy a hacerlo. No es porque ya no tenga poder, no es porque no pueda oír las oraciones, sino que hay iniquidades y hay pecados que han hecho una separación entre ustedes y yo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el problema eran las iniquidades. ¿Y qué son las iniquidades? Aquellos pecados que repetimos continuamente como un hábito. Aleluya. Amén. Amén. Y usted tiene que examinarse. ¿Qué es? ¿Cuáles son esos pecados que repito continuamente? Puede ser en su carácter. Aleluya. Puede ser en su manera de hablar. Amén. Puede ser en su manera de pensar. Gloria a Dios. Son iniquidades ahí que están. Y los pecados son aquellos que pues por descuido, negligencia, erramos. Gloria. Amén. Pero el tema aquí es que Dios tiene el anhelo de responder las oraciones de su pueblo. Él tiene el deseo y tiene el poder para hacerlo. Pero mientras que no juzguemos o mientras que no examinemos nuestra vida y no lo llevemos a la cruz nuestros pecados, por más que Dios quiera hacer muchas cosas con nosotros, no lo va a hacer. Gloria. Por más que Dios quiera responder nuestras oraciones, no lo va a hacer. Amén. Hasta que no tratemos con nuestras iniquidades y con nuestros pecados. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y yo creo que este ayuno es para examinarnos primeramente. Gloria. Examinar cómo está nuestra relación con Dios. Bendito sea Dios. Y cómo está nuestra relación con nuestro prójimo. Amén. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Y tenemos que examinarnos. Hay
Hay cosas que de repente ocultamente practicamos, Gloria a Dios. hablamos Amén. o pensamos. Y eso afecta nuestra vida espiritual. Amén. Sí, sí. Eso afecta nuestra relación con Dios. Eso afecta que en las oraciones que nosotros hagamos pueda Dios responder. Gloria. Afecta porque si hay algo que no le agrada a Dios es el pecado. Amén. Sí, Señor. Dios aborrece el pecado. Gloria a Dios. El pecado no es una cosa simple para Dios, como a veces nosotros lo podemos ver como algo simple. Amén. El pecado llevó a la cruz del Calvario a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fue por el pecado que Cristo murió, derramó su sangre. Bendito sea Dios. Esa es la manera en que Dios trata con el pecado, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que cada vez que pecamos debemos morir. Amén. Sí. Pero Dios en su gracia no nos quita la vida. Amén. Nos ha abierto un camino hacia el trono de la gracia, Gloria a Dios. donde podemos ir y pedir perdón y decirle: Señor, perdóname, estoy arrepentido. Tiene que haber, hermano, arrepentimiento, un cambio Aleluya. en nuestra vida. Gloria a Dios. Algunos tal vez todavía practicamos la mentira. Amén. Así es. Y mentiras que parecen simples Bendito sea Dios. a nuestro parecer, Gloria. pero toda mentira es pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Toda mentira es pecado. Y hermano, el padre de toda mentira es el diablo. Gloria a Dios. Y nosotros no somos hijos del diablo. Aleluya. Nosotros somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, tenemos que examinar nuestra vida espiritual. Tenemos que arrepentirnos, hacer un cambio. ¿Qué le pasó a David? Vamos al Salmo 32. Dice en el verso número 1, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz, dice, dichoso aquel cuya transgresión, hablando del pecado, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria. ¿Cuántos aquí alguna vez le han fallado a Dios? Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cómo se sintió? Avergonzado. ¿Qué más? ¿Tenía libertad usted para acercarse a su presencia? No. ¿Qué más? ¿Cómo se sentía usted? Triste, avergonzado, no tenía libertad para acercarse a Dios. ¿Qué más? Se pierden las fuerzas espirituales. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Ya no se acuerda? Se endurece el corazón. Exacto. Pierdes el ánimo de congregar. 32. Pierdes el ánimo de orar. Y te sientes condenado. ¿O no? Te sientes acusado. El enemigo aprovecha para hacerte sentir mal y acusarte. Pero bendito sea el Señor, que si nosotros nos arrepentimos de corazón y vamos y le pedimos perdón de corazón, el Señor nos perdona. El Señor nos limpia y nos restaura su comunión con Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Gracias al Señor. Ese es el amor de Dios. No lo vea Dios solamente como un Dios. Véalo como su Padre. Amén.
Y el anhelo más grande de un padre es tener una correcta relación con sus hijos. Que sus hijos puedan decirle, papá, te amo, y que usted pueda decirle a sus hijos, también te amo. Gloria a Dios. Ese es lo más precioso que pueda haber. Y cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos confesado nuestros pecados, ¿cómo nos hemos sentido después? Feliz. ¿Qué más? Tranquilo, gozoso. ¿Qué más? Confianza, vuelve la confianza. Gloria. ¿Qué más? Libre. Se siente libre. Aleluya. Ya no hay condenación. Otra vez vuelve uno a sentir la presencia de Dios. Porque el pecado es lo que estorba nuestra comunión con el Señor y el recibir las bendiciones de Dios y las respuestas de Dios. Por eso el creyente todos los días tiene que examinarse. Y antes de echarse a la cama, tiene que hacer cuentas con Dios. Y con alguien de repente que le ha fallado, le ha faltado el respeto, o no sé, con quien esté ofendido. No se puede ir a dormir estando en esa situación. Porque cuando tú dejas el pecado en tu corazón, sin llevarlo a la cruz, sin arrepentirse, el pecado comienza a endurecer más y más el corazón. El pecado endurece el corazón. Gloria. Tiene ese poder. Entonces ya nos endurecemos. Ya la palabra ya nos rebota. Amén. Ya no entra en nuestro corazón, sino queda en la superficie. Gloria. Entonces no hay fruto, no hay resultado, no hay cambio. La palabra no puede penetrar a nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Por eso David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria a Dios. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño, porque aún el pecado afecta a nuestro espíritu. Gloria a Dios. Justamente lo que ustedes han expresado, que cuando uno peca contra Dios, ¿cómo se siente? Es porque el espíritu se siente así. Y aún el alma y el cuerpo se afectan por causa del pecado. Gloria a Dios. Ahora mire lo que más dice David ahí. El verso número 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aún sus huesos fueron afectados por causa de su pecado no confesado. O sea que a veces, hermanos, escúchame, le hablo a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hijos e hijas, ¿verdad? ¿Qué padre no corrige a sus hijos? Dios corrige a sus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a veces, hermanos, puede venir alguna enfermedad Amén. por causa de nuestro pecado. Cuando no nos queremos arrepentir y acercarnos a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Hay pecados. Acuérdense de la mujer encorvada. 18 años estaba atada. Dice el Señor, 18 años Satanás lo había atado. Era una atadura espiritual. Gloria. Era un espíritu de enfermedad. Pero Jesús llegó y lo sanó. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, recuperamos la salud. Aleluya. David dice que ahí aún sus huesos se envejecieron. El verso número 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sientes una sequedad en tu alma. Gloria a Dios. Nada te satisface. Aleluya. Ni las cosas del mundo, hermano. No te sientes que algo te falta. Bendito sea Dios. Y todo tu verdor, el verdor representa la vida, se convierte en sequedad, un desierto. Tu alma se comienza a secar.
tus finanzas comienzan a ser afectadas también. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El verso número 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, ¿qué? Perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. David dice: mi pecado te declaré. No basta con decirnos a nosotros mismos que hemos pecado. Necesitamos, ¿qué? Declarar. Gloria a Dios. Es lo mismo que el apóstol Juan dijo: confesar nuestros pecados. Gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, hay que confesar el pecado. Si usted mintió, dice: Señor, perdóname, mentí. Si usted habló una lisura, que los hijos de Dios no hablan lisura, ¿o sí? No. Señor, perdóname. Gloria a Dios. Te resentiste con alguien, Señor, perdóname. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que orar es bueno? Amén. Amén. Orar es un bien, Gloria a Dios. ¿o no? ¿O es un mal? Amén. Bien. Es un bien Amén. para nosotros mismos. Gloria a Dios. Y dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, Es pecado. o sea, el que no ora, Pecado es. es un pecado. Amén. ¿Cuántos saben que congregar es un bien? Amén. ¿A cuántos le hace bien congregar? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a No Dios. dejando de congregarnos. Entonces, no congregar, ¿qué es? Un pecado. Es un pecado. No es una cosa simple, hermano, es un pecado. Gloria a Dios. Le hablo a los hijos de Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos saben que leer la palabra de Dios es un bien? Amén. Gloria a Dios. ¿Usted lee la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Amén. Si no lo hace, Pecado. usted está pecando contra Dios. Aleluya. ¿Cuántos saben que diezmar es un bien? Amén. Amén. Ofrendar es un bien. Amén. Y el que no lo hace. Es pecado. Y a veces pasamos por alto cosas simples, Amén. sencillas. Y entonces el pecado tiene la propiedad de endurecernos y de engañarnos. Es decir, hacernos sentir Está muy bien. que estamos bien, pero no estamos bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me estoy hablando en su relación con el Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces David dice: mi pecado te voy a declarar y no encubrí mi iniquidad. Gloria a Dios. A veces queremos encubrir nuestros pecados o nuestras iniquidades con justificaciones. Nos justificamos. O le echamos la culpa a otras personas, que por su culpa estamos así. Bendito sea Dios. Nunca debemos hacer eso. Debemos aprender a reconocer nuestros pecados, Gloria a Dios. Amén. no encubrirlo. Porque la palabra dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Aleluya. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y yo quiero vivir en la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo no soy perfecto. Amén. Yo no soy perfecto. Hay cosas en mi vida que todavía Dios está perfeccionando. Bendito sea Dios. Y cada vez que me acerco más a Él, más Dios revela mi condición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hasta a veces me asusto. Bendito sea Dios. Perdóneme, pero es así. De repente usted ya llegó a la perfección. Pero yo cada vez que me acerco más a Dios, cada vez que busco más de Él, Aleluya. me doy cuenta que todavía hay cosas en mí que necesitan ser arrancadas, ser muertas, ser cortadas. Bendito sea. Y yo le digo: Señor, límpiame de eso.
Gloria. Lávame de eso. No quiero eso en mi vida. Solo Dios lo puede hacer. Aleluya. Pero hay que reconocer y tiene que haber el deseo de querer estar en una correcta relación con Dios. Tiene que haber un deseo de vivir en pureza, de ser limpios en nuestro corazón, que no haya engaño en nuestro espíritu, justificando nuestros pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y lo justificamos de muchas maneras. Y no nos damos cuenta que nos hacemos un daño Amén. muy grave a nuestro espíritu y nuestra alma. Hasta podemos correr el peligro, hermano, de perder nuestra salvación. Bendito sea Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Póngase un momento, a ver. Si ahorita, en ese instante, ¡pum!, sucede el arrebatamiento. Gloria. Honestamente, ¿usted está preparado para irse con el Señor? Sí, yo sé que solo Dios sabe. Santo. Pero yo le pregunto a usted, que usted mismo se responda. Gloria. ¿Usted está listo? Si usted suena ahorita suena la trompeta y ¡pum! Bendito sea ¿Usted está listo para irse con el Señor? Aleluya. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos que comenzar a trabajar, como dice Pablo, en nuestra salvación, con temor y temblor. Bendito sea Dios. Amén, gloria a Dios. No podemos, a estas alturas, en este tiempo que estamos viviendo, hermanitos, escúchenme, no podemos darnos el lujo de descuidar la oración. Bendito sea Dios. Porque la oración te va a mantener en comunión con el Señor. Gloria. Jesús dijo que tenemos que velar en oración. Es decir, tenemos que estar atentos a la venida del Señor en oración. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo, hermanos. Tenemos que estar vigilando por nuestra propia alma. Amén. Así es. Señor, aleluya. Mirar por nosotros mismos, dice el Señor, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de los afanes de este mundo. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, Gloria a Dios. porque como un lazo vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Alabado sea Dios. Entonces, necesitamos tomar en serio el pecado. Amén. Sí, sí. Amén. No podemos permitir que el pecado se anide en nosotros. Inmediatamente tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados. De repente usted, hermano, ya no es devoto de ningún santo, de ninguna virgen, ya dejó la idolatría. De repente usted ya no habla lisura, de repente usted ya no va a fiesta, ya no participa en las cosas del mundo. Pero hay cosas que usted, como hijo de Dios, sabe que tiene que hacer y no las hace. Esas cosas se convierten en pecado. Gloria a Dios. Y eso perjudica nuestra condición espiritual y la condición de la iglesia. Amén. Sí, sí. Amén. Porque todos somos un cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted Aleluya. sufre un golpe en una pierna, en un dedo, en el dedo grande del pie, Aleluya. le cae una piedra, ¡pum!, y se vuelve la uña negra. ¿A cuánto le ha pasado una vez eso? Amén. A varios. Entonces entiende lo que le digo. Gloria. Y ahí está el dolor, está como una punzada. Y se le hincha, Gloria. a tal punto que no puede ni ponerse un zapato. Y está ahí el dedo gordo, hinchado, rojo, y está latiendo. ¿Usted puede caminar bien? ¿Podrá el cuerpo funcionar bien? Así sufre el cuerpo de Cristo cuando uno de nosotros no actúa correctamente frente al pecado. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, escúchenme. Dios es un Dios lleno de misericordia. Gloria. Dice la palabra de Dios que Él es rico en misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Él espera que usted examine su vida a la luz de su palabra y se arrepienta de sus pecados Gloria a Dios. y se vuelva al Señor, a su Dios, al que le salvó, que dio su vida por usted, por mí, Gloria a Dios. y no le dé la espalda, no viva de espaldas al Señor. Aleluya. No podemos vivir así ya con el tiempo que estamos viviendo. Necesitamos entender que Dios está listo para perdonar Amén. Sí, Señor. nuestros pecados. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso a través del apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos. Porque el pecado, hermano, ensucia tu alma. Gloria a Dios. Tú puedes estar bien bañadito, bien perfumadito, por fuera estás excelente, pero por dentro estás oliendo. Aleluya. Necesitas un aseo, una limpieza espiritual. Hay mentiras que necesitan ser limpiados. Gloria a Dios. Hay malos pensamientos que necesitan ser lavados. Bendito sea Dios. Hay malos deseos que necesitan ser lavados. Alabado sea Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Hay una fuente listo para limpiarnos. Amén. Sí, Señor. Amén. La sangre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria. Todavía está latente su poder para limpiar nuestras conciencias de toda obra muerta y sirvamos al Dios vivo. Bendito sea Dios. No podemos servir a Dios con pecados en nuestras vidas. Amén. Sí, Señor. Necesitamos ser sinceros con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tu pecado, mi pecado, me afecta a mí, afecta a mi familia, afecta a la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo que Dios más quiere es bendecir a su pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que Dios más quiere es derramar su poder, su espíritu sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero hermano, necesitamos cambiar, necesitamos arrepentirnos, necesitamos ver el pecado como es, y no encubrirlo. Necesitamos ser sinceros con el Señor. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, yo quiero la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero la presencia de Dios en mi familia, que no se aparte. Yo quiero la presencia de Dios en mi iglesia. Yo la quiero, hermano. Y entonces tengo que cuidar mi relación con Dios. No, Dios no quiere que tú seas un hombre o una mujer que nunca peque, porque eso es imposible. Pero tampoco quiere decir que, entonces voy a pecar siempre. No. Tiene que haber una responsabilidad, una seriedad cuando tratamos con nuestros pecados. No justificarnos y decirle, Señor, perdóname, cambia esto de mí, necesito que cambies esto de mí, me arrepiento, Señor. En oración, en ayuno, con lágrimas, con quebrantamiento. Tiene que haber un quebrantamiento en nuestro corazón. Entonces, cuando tú eres sincero, cuando vas verdaderamente arrepentido y derramas tu corazón delante de Dios, Él viene y te perdona y te limpia, porque lo que más quiere es abrazarte, llenarte con su presencia, responder tus oraciones, quitar tu dolor, tu preocupación que tienes por algún problema. Pero hay el pecado que está estorbando. Necesitamos decirle, Señor, cámbiame. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesito, Señor,
Señor, que me limpies, que rompas esta atadura, que no me dejas, Señor, a servirte, que no me deja consagrarme, que no me deja buscar más de tu presencia, que afecta mi vida espiritual. No puedes, hermano, vivir como si estuvieras en una burbuja, como que el pecado no te va a afectar. Sí te va a afectar. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y algunos tal vez ya nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado. Pero los hijos de Dios debemos buscar siempre ser limpios y estar más cerca de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Necesitamos volvernos a Dios de corazón. Amén. Hay una separación entre Dios y nosotros por causa de nuestras iniquidades y nuestros pecados. Póngase a pensar como creyente. Debemos servir a Dios. Amén. Debemos servir a Dios. Amén. Sí, Señor. Todos estamos llamados a servir a Dios en alguna área de la iglesia. Para eso Dios te salvó. Y si no cumplimos ese servicio, estamos pecando contra Dios. Amén. Sí, Señor. Y eso afecta a la iglesia, afecta a tu propia vida, tu vida espiritual. Si hay algo que me ayudó a mí siempre a estar en una comunión con el Señor, fue que siempre estaba involucrado en las cosas de Dios. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Alguna otra cosa siempre estaba ahí haciendo, ocupado mi mente, ocupado mi tiempo, mis oraciones, pidiendo sabiduría, dirección, poder de Dios, porque no se puede ministrar humanamente. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios. Gloria. O sea, cuando tú estás involucrado en las cosas de Dios, la responsabilidad misma te va a llevar a que tú busques a Dios. Y eso te va a ayudar a que tú estés bien, saludable espiritualmente. Gloria a Dios. Pero si tú, hermano, hermana, te desentiendes de servir a Dios, entonces tu vida espiritual se va a secar. Te vas a morir espiritualmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y tal vez ya estás muerto y ni cuenta te das. Aleluya. Como le dice el Señor a una iglesia en Apocalipsis. Dice que estás vivo, pero estás muerto. Necesitamos Amén. examinar nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo quiero en esta tarde Amén. examinar una vez más mi vida. Amén. Yo quiero confesar mis pecados a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero decirle que el Señor me limpie, me perdone, para luego con libertad acercarme a Él y orar por otros. Bendito sea Dios. Aleluya. Orar por la iglesia. Aleluya. Orar por nuestra nación que necesita nuestro país, nuestras oraciones. Pero tenemos que sentir, hermanos, tenemos que sentir el peso, la convicción de nuestros pecados en nuestras vidas. Amén, hermanos. No se justifique. No eche la culpa a otras personas ni a situaciones por la condición espiritual en la que usted se encuentra. Usted y yo somos responsables de nuestra propia vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y por ahí tenemos que empezar, siendo responsables nosotros mismos, Gloria a Dios. nuestra vida espiritual, para poder ayudar a otros. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Así que en esa tarde vamos a ponernos de pie.